placer, y de verdad que un verdadero placer de contar con Eduardo Nave. Eduardo es un fotógrafo cuyo trabajo puede ser adscrito al documentalismo tradicional, ya que centra su mirada hacia lugares donde han acontecido hechos singulares e históricos, reinventándolos y dándole la oportunidad de que guarden testimonio de lo que allí pasó y provoquen en el espectador la vocación junto a la reflexión. En 2005 fundó junto a otros 13 fotógrafos el colectivo de fotografía contemporánea Nofoto, interesado por la fotografía documental y también es colaborador habitual para medios editoriales nacionales e internacionales. También es fundador de Control P, que nace por su amor a los libros. Es un laboratorio de producción digital en el que produce fotolibros, supongo de fotógrafos emergentes, pero que te guste realmente. Es autor de varios reportajes, como En la línea, que es una visión actual del SIDA en los países occidentales, Camino a la inserción, que es el Día de Niños con Deficiencias Físicas y Psíquicas, Campos de Arroz, en Normandía, una visión actual de las playas del desembarco de Normandía, Tierra Callada, que propone una reflexión sobre la vulneración del entorno natural, y el trabajo que hoy nos presenta, que es A la hora en el lugar, que recoge los espacios donde la banda terrorista ETA cometió un atentado, fotografiándolos el mismo día y a la misma hora en que los atentados fueron cometidos en un trabajo sobre la memoria y el olvido. Y el último, Live, donde nos muestra el último selfie de por qué viaja la gente, de la necesidad de hacer imágenes constantemente, y que ha sido premiado con el mejor libro de Foto España en este año. Compagina su trabajo profesional o el editorial en suplementos dominicales con la docencia, así como sus proyectos personales, como el que hoy nos presenta. Sin más dilación, os dejo con Eduardo Nave. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis, hagamos un aquí se puede apagar, ¿no? Es mejor, ¿no? Mejor, sí. Muchas gracias por haberme invitado a poder, pues eso, presentar el trabajo, que siempre es muy agradable estar con la gente del mismo gremio, que yo creo que te entiende bastante más, ¿no? Pues nada, pues os presento. Este es mi último gran proyecto. Hoy en día, como aquí ha indicado, pues estoy inmerso en otro proyecto. Este lo acabé hace unos años y el libro lo publiqué hace 3 años más o menos. Luego he ido exponiéndolo primero en Madrid, Valencia, Vitoria, Donostia hace unos meses y nada, y simplemente pues me gusta como ir presentando el proyecto y ir como desgranando para que veáis cómo empezó todo y al final donde acabó, ¿no? A mí siempre me gusta hacerme la pregunta esta: ¿por qué fotografía, no? Si no es esto necesario, a mí no me gusta hacer fotos, prefiero estar en el cine o paseando, ¿no? Y entonces, claro, necesito saber la respuesta para esto ponerme a trabajar, ¿no? Y a lo largo de la vida pues me he ido encontrando con frases que me han ido interesando y las he hecho pues como si fueran mías, ¿no? Esta última es importante, se la suelo decir a los propios alumnos, ¿no? Pues porque muchas veces me dicen que claro, que esto ya lo ha hecho un autor, otro autor, u otro no, pero yo les digo que su mirada puede ser igual de interesante que la de un superautor de hace pues eso, 10 o 15 años. La historia es ponerse a trabajar, ¿no? Y ahora os enseño un pequeño vídeo para que veáis más o menos lo que fue esta fotografía del proyecto después.
el proyecto lo empecé en el 2008 y las fotografías las acabé en el 2013. Fueron pues 5 años de, bueno, de búsqueda, ya lo estamos viendo. En el proyecto me era muy difícil porque más o menos lo estuve pensando en hacer casi 15 años y hasta que no di con la clave de que cuando debía fotografiar, pues eran hechos estos trágicos, pues lo lógico que te dice, pues bueno, fotografiar con luces bajas o con niebla o con poca luz, ¿no? Pero yo creo que cuando hallé la respuesta esta de por qué no fotografiar el mismo día y a la misma hora, y así me intento posicionar en los hechos estos verdaderos, ¿no? De que a una hora, un día concreto, asesinaron a una persona, y yo creo que esos son hechos irrefutables, ¿no? Luego ya la política que hablé de lo que quiera, pero en este caso a mí me gustaba ceñirme a hechos muy directos y claves, ¿no? Y entonces cuando averigué esto, claro, dije, vale, ¿cómo puedo abordar el mismo proyecto, ¿no? Y entonces dije, pues voy a ser como todo buen periodista, intentando que averiguar, ¿no? Pues qué pasó, quién estuvo, qué sucedió, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Y entonces pues a la vez que estaba investigando, fotografiaba, ¿no? Y entonces pues era como muy bueno, periodístico, intentando ser muy exacto, ¿no? Con las nuevas tecnologías podía viajar al lugar pero virtualmente, ¿no? Y así ver el espacio, ver exactamente la localización y luego en las propias hemerotecas ceñirme a los hechos, ¿no? Hasta inclusive con el Google, por ejemplo, pues eso, podía ir antes inclusive de hacer la fotografía, ¿no? Yo creo que me ayudó muchísimo, puesto que era, yo lo entendía cada vez más un proyecto menos fotográfico y más de pura documentación de un espacio, ¿no? Luego, pues claro, yo intento, cuando empiezo un proyecto, hacerme todo este tipo de preguntas, y si logro encontrar estas respuestas, pues quiere decir que para mí voy por el buen camino, ¿no? Y entonces si las puedo, pues ir respondiendo más o menos, ¿no? Sabía que el proyecto necesitaba lentitud, no me apetecía ni entendía un proyecto rápido, ¿no? Entonces, claro, pues suelo usar herramientas para mis proyectos muy lentas, que me dan la calidad que a mí me hace falta, pues entonces no tuve que pensar mucho más, ¿no? Me podéis interrumpir y preguntar cuando queráis. Ya que lo dicen. ¿Los familiares, tuviste contacto con algún familiar? Sí, claro. Yo intenté hacer como el proyecto de documentación muy a solas, ¿no? Y luego ya cuando iba a hacer las fotografías, claro, como iba el mismo día y a la misma hora, pues los atentados de hace 5, 10, 15, 20 años sí que solían ir estos familiares, ¿no? Luego ya cuando hice el libro, pues ya contacté con instituciones y fundaciones. Estaban de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Pues, de hecho, algo que no entendí al principio era cómo alguien ajeno, en teoría, a esto, cómo le podía dedicar tanto tiempo y esfuerzo, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo podían agradecer bastante, pues porque claro, hay un montón de personas que he podido fotografiar lugares y atentados de hace 50 años, 40,
30 y 20 y los familiares eran los que lo recordaban, ¿no? Y el resto no. Y eso les... Y el lado contrario, los terroristas más... Y al lado contrario, yo empecé como unos 4 años antes del cese definitivo de las armas y sé que no les gustaba el proyecto, ¿no? De hecho era muy fácil localizarme pues porque yo iba el mismo día y a la misma hora, ¿no? Y entonces sí que en algunos de estos lugares, sobre todo de Euskadi, pues sí que me invitaban a irme, ¿no? Vamos, pero vamos, no, afortunadamente no hubo ningún otro daño, ¿no? Entonces, como el proyecto lo interesante era la documentación, el lugar, el espacio, los hechos, pues como fotógrafo me iba importando menos, ¿no? Poder hacer una excelente fotografía, ¿no? Sino simplemente poder captar la esencia de ese espacio, ese lugar, ¿no? Y entonces, como no había decidido ni el día ni la hora, decidí también que el encuadre y el tiempo de exposición someterlo a los propios hechos ocurridos, ¿no? Entonces, claro, pues con la documentación podía ir al lugar exacto e intentar, pues eso, fotografiar, pues en este caso, un espacio más reducido que en este espacio, ¿no? E intentar contar la historia del lugar, ¿no? Momentos antes. Luego, pues como cada vez iba siendo menos proyecto fotográfico, ¿no? y pues me interesaban muchísimo las herramientas como la web, el vídeo. Lo veis, esto es en Baleares, no recuerdo ahora mismo el lugar, Mallorca, perdonad. Y el atentado este fue en el 2009 y los familiares sí que iban. Luego otros, pues totalmente anodinos, ¿no? Y espacios que sin importancia, ¿no? Sin recuerdos, sin memoria. Y en otros, pues como el día a día pasa, pues justo este día había una maratón y era lo que tenía que fotografiar, ¿no? El mismo día, ¿no? De la fecha. Sí, claro, el anterior, pues, por ejemplo, era pues como unos 25 años antes, claro. Aquí me interesaba pues encuadrar exactamente igual que la fotografía y un vídeo a cámara muy lenta. ¿No las puedes ampliar? No, es que en la época esta existía una cámara que grababa a 300 frames por segundo, pero claro, la calidad era muy reducida. Pues sí, porque ya hoy en día ya el iPhone ya lo hace mejor de todo. Intentaba ver pues, los vídeos aquí y en breve veréis las fotografías, que era el lugar prácticamente exacto, ¿no? Luego le di mucha importancia a la web y intenté, de hecho, a día de hoy una de las cosas que más me gusta, que tanto historiadores como antropólogos consultan la web, ¿no? Y ven que les es de esto utilidad pues para escribir ellos libros o artículos, ¿no? Con lo cual ya pasa de lo de, bueno, lo fotográfico, y eso para un fotógrafo, pues, o al menos para mí, es muy importante el intentar llegar a más personas, ¿no? Y colectivos. Luego, pues, el proyecto fue eso, básicamente 5 años de fotografía, y luego, claro, entendí que el proyecto necesitaba un libro, ¿no? Claro, enfrentarse a un libro así, pues era difícil, porque hoy en día tendemos a intentar pues, diseñarlos lo más
bonitos o interesantes, ¿no? Pero el proyecto este yo entendía que necesitaba sencillez y, vamos, ser muy bueno, muy sobrio, ¿no? Y que iba en contra de los tipos de libro que se hacen hoy en día, pero entendimos que tenía que ser así. Entonces, pues claro, diseñarlo en función del propio proyecto, diseñarlo con páginas, izquierda la información y derecha el lugar, ¿no? Intenté hacer en el libro ahí 75 lugares. Claro, fue un trabajo duro, pero entendí que, claro, que si hacía 10 o 15 o 20 se podía quedar algo muy light, muy anodino, ¿no? Y pues hay muchos. De hecho, los espectadores o los lectores que lo ven tienden a agobiarse, ¿no? Pues porque es muy repetitivo, ¿no? Pero claro, lo que estamos viendo son lugares donde han matado a una persona, 2, 3, 10, ¿no? Y es duro verlo, ¿no? Pero entendimos que no podíamos diseñar mucho, ¿no? Pues, entre comillas, ¿no? Luego, otro problema, pues claro, ¿qué hacíamos con la portada, ¿no? Claro, en la portada, pues en muchos libros suele haber una fotografía, ¿no? Claro, si metíamos una fotografía, pues esa era más importante que otro atentado, pues no, claro, es importante tanto uno como otro, ¿no? Entonces, pues claro, como estuve años investigando, le enseñé el mapa al diseñador, ¿no? Que me iba pues poniendo yo los puntos de los lugares, ¿no? Y entonces, claro, borramos el mapa y se quedaron los puntos exactos, ¿no? Como veis, los donde hay más, pues en Euskadi y Madrid, ¿no? Y el resto es, como veis, pues Andalucía, Barcelona, Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues claro, decidimos que estuvieran representados todos, ¿no? Porque no nos atrevíamos a que uno fuera más importante que otro. Otra vez, pues una portada muy sobria, ¿no? Pero que la entendimos. Preguntadme si queréis, ¿no? Y luego sí que nos permitimos pues detalles como una página en blanco. Con la investigación de los años averigüé pues un dato que era escalofriante, la verdad, y dejamos la página en blanco, ¿no? Que claro, que la historia era el único día en el que ETA no había cometido en ningún año ningún atentado, ¿no? Y eso me pareció tan pues bueno, dramático, ¿no? Que decidimos dejar la página esta en blanco en homenaje a ninguna víctima y a todas las víctimas, ¿no? Y luego entendimos que el proyecto este lo hice solo, ¿no? Con la ayuda de una beca de una institución francesa, luego otra beca de artes plásticas, pero me apetecía o yo creía necesario no vincularlo a ninguna fundación, ni asociación, ni partido político, ¿no? Y entonces lo mismo con los textos, ¿no? Me fui a la fuente que yo quería que era más directa, ¿no? Y entonces me fui a la radio y uno a uno pues me intenté pues documentar, ¿no? Directamente, claro, transcribir, ¿no? la propia noticia de ese mismo día, porque entendía que era pues esto prácticamente que imposible manipular, ¿no? Que un periodista de radio va a un lugar y cuenta exactamente lo que está viendo, ¿no? Fue otra labor bastante ardua, pero bueno, la verdad que encontré piezas muy interesantes que se pueden ir
leyó también en el libro, ¿no? Y luego, como se trató de un trabajo que era pues constante proceso, documentación, viaje, pues me apetecía también documentar el propio libro, ¿no? Vamos, que era cómo se construye un libro, ¿no? Y lo documenté también desde el principio hasta la parte final, ¿no? Era muy interesante para mí cómo se hacía. ¿No pediste permiso para la fotografía en la calle? No, Permiso policía. no hace falta pedir, no, ahora, bueno, ahora os lo cuento, eso sí. Esa es la encuadernación del libro. Pues sí, es un proceso mecánico manual que cambia en muchos años, ¿no? Pero me interesaba mucho poder también esto documentar el propio libro, ¿no? Siempre en las charlas esto me gusta, he traído unos pocos, el precio venta público son estos 40 euros y en las charlas me gusta hacer el cuento este. Luego nos encontramos. Bueno, me habías preguntado, no sé si había pedido permiso, ¿no? En los lugares, entre comillas, estos normales, ¿no? Pues una casa, un bosque, tal, no, pero sí que tengo aquí, por ejemplo, fotografiados dos cuarteles de la Guardia Civil, pues claro.
más o menos un año antes, yo ya, bueno, ya pedía el CAT, pues que era el 11 de noviembre, ¿no? Pues un año antes que iba haciendo todos estos trámites, ¿no? Que de hecho, la primera respuesta es no, la segunda no, la tercera no, pero ya cuando es muy pesado y les explicas, pues vamos a la quinta, igual si ya te lo aceptan. Y claro, como estuve 5 años, pues esto tampoco me importaba, pues un año u otro, ¿no? Claro. Era lo que tenía. Con la exposición también tuvimos, entre comillas, los mismos problemas, ¿no? De decir, vale, ¿qué tipo de exposición hacemos? No nos interesaba hacer una exposición al uso. En este caso sí que hablo con el libro y la expo en plural, pues porque siempre me rodeo de un equipo de estos diseñadores de expos, de arquitectos, de libros, y entiendo yo que el proceso fotográfico lo hace uno solo, vamos, en la absoluta soledad, pero luego ya cualquier otro proceso necesitas de ayuda y ideas, ¿no? Yo lo entiendo pues como una película, ¿no? Que necesita un buen guión, una buena dirección, pues es un libro y una expo igual, ¿no? Entonces, claro, decidimos hacer algo que no se había hecho, que era como tener varias lecturas de la expo, ¿no? Y en este caso las piezas fundamentales creamos como una especie de bono de viaje, ¿no? Por donde pudieras ir a visitar cada lugar, ¿no? Y con la primera lectura, ¿no? Que era simplemente ver la propia fotografía, luego otra lectura intermedia que era poder abrir, diseñamos un cajón, ¿no? Y entonces si al espectador le apetecía estar más tiempo, podía abrir el cajón ese y directamente ver ahí toda la información vídeos y la propia información de la localización, el making of, ¿no? Y entendimos que era como así más interesante porque la documentación y la fotografía creaba como que la misma importancia, ¿no? Entonces lo inauguramos en Madrid, aquí en Conde Duque, y luego fuimos afortunadamente año tras año estamos inaugurando en el resto de ciudades, ¿no? Esto me inspiré en el monumento que hay a los judíos en Berlín, porque me gustó mucho poder viajar por él, ¿no? Entonces a mí me apetecía hacer una exposición en la que no estuviera todo colgado en una pared, sino que el espectador pudiera también colaborar o disfrutar o aprender de una manera diferente. Luego, en este caso, seleccionamos unas 10 imágenes que contaban los atentados desde el año 68 hasta el 2011, y las hicimos muy grandes porque nos interesaba mucho cómo de alguna manera ir al lugar otra vez, recortarlo y llevarlo a la sala, ¿no? Intentar más o menos una escala, entre comillas, uno a uno, ¿no? Y poder visitarlo, ¿no? Cada lugar le ponemos de una forma diferente. Esta es la última expo, que fue de febrero a mayo en el Fondo de Barcelona, en Donosti.
Y en esta exposición hicimos algo que en el resto no habíamos hecho. Ya por defecto de profesión, ¿no? La exposición primero se iba a inaugurar en noviembre, luego en enero, pues se inauguró un 7 de febrero, y yo unos meses antes vi ese día que había pasado, ¿no? Y entonces, como entendía que Donosti era un lugar muy importante para exponer, pues vi que justo ese día a las 10:30 de la mañana habían asesinado uno o 2 años antes a Joseba Pagaza, ¿no? Su hermana, hoy en día es más conocida pues porque es fiel, defensora de antiterrorista, ¿no? Y ha llevado una fundación, ¿no? Y entonces ese día hicimos algo que yo creía que era muy difícil, que era se inauguraba a la 1, pues a las 10:30 ir al lugar, hacer una fotografía, en este caso en digital, irme a un laboratorio de Donosti, revelarla y copiarla y llevarla a la 1 al lugar y colocarla, ¿no? en homenaje a esta persona, ¿no? Y bueno, la verdad que fue súper interesante, fue muy estresante, ¿no? Pero yo creo que mereció la pena, ¿no? Pues porque esta expo tenía una fotografía nueva que se había hecho ese día, y era lo... Aquí hay un vídeo para que veáis. A la hora en el lugar es un trabajo de documentación exhaustivo realizado a lo largo de 5 años, donde cobra especial importancia la expresión de la tragedia en clave sonora, la magnitud del volumen y la intensidad del sufrimiento que nace de la propia imagen. Eduardo Nave se desplaza hasta aquellos enclaves donde la organización terrorista ETA ha cometido un atentado desde la década de los años 60 hasta la actualidad y se somete a la naturaleza de los hechos perpetrados. El mismo día, a la hora exacta, se presenta en el escenario preciso y realiza una toma fotográfica. Tanto el encuadre como el tiempo de exposición reproducen la ubicación y la durabilidad del suceso, sin posibilidad de escoger la luz o el punto de vista más apropiado. Capturan la cruda realidad. La exactitud y la subordinación de los acontecimientos han marcado el lado más vivencial del proyecto, renunciando incluso a cualquier valoración plástica. El diseño de la puesta en sala ha sido ejecutado por la arquitecta Diana Ajustado y en él ha tratado de reflejar los pilares conceptuales que atraviesan la obra de Eduardo Nave, pero en esta ocasión haciendo especial hincapié en todo el proceso y trabajo de campo. De ahí el diseño de mesas o de tótems que hablan de la idea de archivo, de trabajo en serie y de work in progress. La sucesión de mesas ofrecen al espectador la posibilidad de relacionarse con la fotografía y con el acontecimiento en sí como él quiera. Por eso ofrece 3 niveles de lectura. Un primer nivel de lectura donde podemos contemplar la fotografía tomada a la hora en el lugar. Un segundo nivel de lectura intermedio que aparece en el cajón de la mesa donde podemos acceder a la noticia o el titular de prensa, a la transcripción en radio y a la ubicación de la fotografía. Y un tercer nivel de lectura formado por un código QR a través del cual el espectador puede acceder a la página web y a la ficha técnica de esa fotografía. Es decir, es un nivel de lectura que permite profundizar más sobre la obra. Toda la carga simbólica que pueda despertar el diseño expositivo